en Finlandia. Escúchame, está Sergio Abrevallaca, yo sé que no tiene nada que ver, pero es abogado y tal vez nos pueda dar su opinión. No te rías, Sergio. Vamos a ir al tema serio después, pero yo quiero preguntarte a vos, ¿qué opinas de esto? ¿Sobre la fiesta? ¿Y qué te parece? Sobre ¿Está la mal? primer ¿Está ministro. bien? Mirá, me ¿Hasta parece dónde que... se pueden divertir los políticos? Bueno, te digo lo que creo, sobre todo en un caso como el de ella, que es responsabilidad del Estado. Sí. Me parece que es hasta donde pudiesen ser condicionados. Es decir, que lo que haces pueda funcionar de una manera extorsiva y te limite en la función. Si eso no es así, una vida privada normal. Y esto me parece que no le ofrece ningún flanco, digamos, porque el alcohol está permitido, es más, por lo que contás, está fomentado. Entonces, no parece tener ningún flanco. Entonces, hay otro tema que para algunas sociedades importa, pero es muy discutible, que es lo simbólico. Bueno, pero cada comunidad construye sus símbolos de una manera especial, propia. No me animaría a decir, este es un mal símbolo en Finlandia, porque no lo sé. Ahora, las fiestas, en el caso de Boris Johnson y en el caso de Alberto Fernández, fueron temas políticos serios. Porque- Es por el contexto de la pandemia. Y además porque realmente hay un incumplimiento de la ley en el caso de Alberto Fernández, de sus propias normas. Claro. Él comete, infringe una norma que él mismo aprueba, que fomenta, persigue a los ciudadanos con esa norma y hace la fiestita. Entonces, Boris Johnson pasa lo mismo. Entonces, estás en otra situación. Acá por eso decía, esto es legal y además no Y ofrece yo por eso ningún preguntaba flanco. la fecha, porque si era en la... No, en la no, no pandemia. estaba Claro, en porque si pandemia, hubiese sido en estaba todo. pandemia, y si las normas de Finlandia lo prohibían, porque cada país tuvo Totalmente. su norma. Bueno, vamos a hablar ahora que tu posición desde el partido GEN, cómo viene la mirada de lo que está pasando con la marcha de la economía. Vamos a compartir algunas de las declaraciones de hoy que más temprano dio Sergio Massa, pero en un ratito nada más porque tenemos que ir a una brevísima pausa. Ustedes saben que el tema de los escraches a políticos, a periodistas, generó un revuelo bárbaro en las últimas semanas. Incluso hubo situaciones que tuvieron que ver con esta misma señal. Y la Academia Nacional de Periodismo, que es una entidad no gubernamental, que integrada por, están ahí los 35, 40 periodistas, entre los que están los más prestigiosos y conocidos de la Argentina, emitió hoy un comunicado sobre este tema que dice lo siguiente: la Academia Nacional de Periodismo repudia la práctica del escrache. En los últimos tiempos hemos asistido a una repetición de la práctica del escrache contra políticos de diferentes corrientes y contra periodistas y personas públicas con ideas y posiciones también distintas. La Academia Nacional de Periodismo manifiesta su profunda preocupación por la reincidencia en este método y por la incitación pública a cometerlo. Subraya del mismo modo que tal práctica es una regresión para la vigencia plena del orden democrático y destaca el riesgo que significa poner las palabras violentas en el límite mismo de los actos violentos. Creemos que la Argentina debe recuperar cuanto antes la convivencia pacífica entre personas con ideas diferentes, que se debe respetar el ejercicio del periodismo, sean cuales fueran las ideas que expone, y que se debe evitar el detestable ejercicio del método del escrache y su incitación. El país debe, en síntesis, recuperar mejores estándares de civilización política y de respeto recíproco en la esfera pública. Que haya este tipo de mensajes de los medios de comunicación nos parece que es muy importante. Y les decíamos más temprano que Sergio Massa participó hoy de un evento muy importante en el sector empresario, que es el Council of Americas. Allí se disponen a participar y organizan además aquellas empresas que tienen en realidad orígenes norteamericanos. Muchas de las multinacionales que hoy tenemos andando estuvieron allí presentes y hubo tanta cantidad de empresarios que hoy se toparon con este discurso. Escuchá brevemente algunas de las frases más salientes de Massa. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas, por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida, señalando con el dedo, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de la Argentina y el desarrollo de la Argentina. Y ustedes, en su gran mayoría actores económicos y sociales, tienen la obligación de exigirnos a nosotros tender la mesa y ser generosos, pero también tienen la obligación de exigirle a la oposición tener una actitud madura y responsable y no actuar en la chiquilinada de ver quién sale en el diario dialogando con el otro por miedo a la reprimenda o a la represalia. Bueno, más temprano decíamos, Sergio, te habíamos presentado
estamos empezando a transitar turbulencias económicas muy complejas, pero hay un ministro de Economía que propone un diálogo y que también picantea, por hablar en vocabulario llano y de calle, a los empresarios, interpela a los distintos sectores. ¿Qué opinas vos de esto que acaba de decir Massa? Yo creo que los diálogos institucionales tienen que existir. Si no, en la Argentina los países son imposibles, pero son institucionales. Creo que el diálogo es en el Congreso, con la oposición. Creo que es por vías públicas. Es decir, ¿qué es lo malo del oculto? Y que te da la sensación de que hay algo que no debería estar. Que los otros diálogos no convienen, porque no dan ningún ejemplo. Me parece que ese camino lo puede practicar fácilmente. Perdón, ¿cuáles serían los otros diálogos? Y los que ocurren a Mesa puertas cerradas, me refiero por supuesto entre oposición y ejecutivo, los que ocurren fuera de la vista de la población, los que están, digamos, sospechados de que puede haber otra agenda que no es la que importa. Como negociaciones pactadas que tienen una conveniencia unilateral y no en el colectivo. Por ¿A eso te ejemplo, referís? pero en definitiva la luz te elimina ese problema. Así que por el lado del Congreso son correctas. Hay bloques, hay presidentes de bloques, hay diputados del oficialismo, él mismo puede asistir al Congreso. Me parece que esas son las vías. Y me parece que son las mejores vías, sobre todo en este tiempo de turbulencia política, porque te ordenás institucionalmente. ¿A vos te han llamado o te han participado de alguna mesa de diálogo en estos días? No. Y tenemos algunos reclamos respecto de temas como tarifas y demás, por supuesto. No solo por cómo está armado, sino porque creo que lo han tratado acá. Hay algunos sectores como consorcios que están afuera de... Sí, lo compartimos con Sergio eso. ¿Cómo va a ser la quita de subsidios a los consorcios? Realmente fue bastante polémico. ¿Vos decís que la oposición debería haber sido participada de esa decisión? Creo que por lo menos tiene que ser escuchada, porque públicamente se plantean estos temas. Lo venimos planteando hace mucho. Yo el tema de tarifa especial de consorcio desde Macri lo vengo planteando en las audiencias de energía, en las dos. En general, la administración de los subsidios, ¿crees, a la luz, al gas, al resto de los servicios, crees que debería haber sido consensuado en el Congreso? Sí, sin duda. Además, me parece que tiene que haber audiencias que están tratando de que no haya, como pasó hace 5 años. Las audiencias públicas tienen por lo menos 2 motivos. Si vos vas a pagar más al final del camino es porque te modificaron la tarifa, aunque técnicamente lo llames de otra manera. Y por supuesto está el valor que se paga de metro cúbico en la distribuidora. También merece audiencia. Vamos a tener aumentos muy grandes. A ver, lo analizamos juntos, ¿te parece, Eddie? Porque esto afecta... ¿Te corro al enano este? Hola, escúchame, ¿no te vas a enojar? Yo lo veo. Chicho, no te enojes, vení. Te lo corro un poquito. Mirá, porque esto es importante. Hay mucha gente que vive en edificios, no solo en la ciudad de Buenos Aires, chicos. En las grandes ciudades no te queda más opción porque además cuesta mucho tener una casa que vivir en un departamento. El cronograma de quita de subsidios se dio a conocer recién ahora. Estamos viendo danzar a la secretaria de Energía en distintos programas. De hecho, la estamos invitando públicamente a que también venga para que sepas y no a otros medios como hace constantemente. Primera factura de agosto. Vas a tener ya una quita del 20%. Es decir, usos comunes, espacios comunes. En todo edificio hay. Solo con el mero hecho de tener un elevador y tener un pasillo, vos tenés energía en común. Que se dispone ese costo entre todos los habitantes de ese edificio. O espacio, en el caso de que sea un PH, compartido por todos. Cuando llegue esa factura, se va a quitar, en principio, el 20% del subsidio que tiene esa factura. En el primer bimestre, que cierra ahora al 31 de agosto. El siguiente bimestre se quita el 40% de lo que queda de ese subsidio. Y en la tercera factura que llegue, que va a ser en el horizonte de diciembre, se quita el 40% restante. Es decir, en total, quita absoluta de subsidios. Esto lo conocimos hoy. Y es importante que lo sepas, porque va a impactar de lleno en las expensas. Ni que hablar, Eddie, esos edificios que tienen... O sea que no te va a venir solo en tu factura, sino que también te va a venir en las expensas y también te va a venir en los precios y lo que se vaya indexando de la economía a partir de lo que aumentó a las empresas. Hoy hablaba con un administrador de edificios y me decía, va a ser muy complicado para aquellos edificios que no necesariamente son premium. Hoy hay muchos edificios que tienen una piletita o que tienen una canchita de fútbol 5. Bueno, esos son costos de energía muy altos. Este es el cronograma para lo que es edificios. Con comercios también va a ser algo parecido. Tienen un tope
pero también hay quita. Y cuando vos le quitas a los comercios algo como la energía, generalmente esto redunda en remarcación de precios porque tienen más costos, Sergio. Sí, y el impacto es tremendo frente al que perdió poder adquisitivo. 2 millones de personas de los 3 millones de la ciudad de Buenos Aires viven en consorcios. Así que imagínate el impacto que tenés si el edificio tiene, por ejemplo, agua caliente central o calefacción central. Claro. Que además no tienen capacidad económica. Vos decías algo que está muy bien, que hay que tenerlo en cuenta. Un edificio que es premium puede serlo porque hace 30, 40, 50 años que se construyó así, pero por ahí el que compró ya no tiene ingreso O el premium. que alquila, Sergio. ¿Oh? Porque no todos los que alquilan, El digo, que no alquila. todos tienen la misma necesidad. Hoy yo Tremendo. puedo pagar esa expensa, pero tal vez la persona que está al lado es un adulto mayor que ya no puede afrontarlo. Bueno, la población de adultos mayores es de 700.000 en la ciudad de Buenos Aires. O sea, tenés muchísimos viviendo en edificios que ¿cómo hacen para pagar? Porque no tienen la primera mínima que le permite pedir tarifa social, ¿te acordás? Claro. Pero ¿qué pasa? La tarifa social no se traslada a los servicios centrales del edificio, por lo cual el edificio central, el servicio central funciona, ¿sabes qué? Como si fuese el horno de una fábrica de vidrio. Consume, paga. Se Está arriba de los reparten 400. Bueno, tengo el agua caliente central, la calefacción central, un montón de servicios centrales. Hay edificios que apagan la caldera en invierno, hay gente mayor. Es un problema muy serio y tampoco puede comprar, y el que alquila lo mismo, un aire acondicionado, instalarlo para volcarlo al eléctrico porque le va a pasar lo mismo. Así que estamos en los edificios en un problema muy serio que Y tiene ni que que ser hablar considerado. que la luz, ¿no? La luz de noche no es un lujo. Es tenerla prendida en tu habitación es un lujo, pero en una situación de seguridad en la puerta de la calle es necesaria. Es Entonces así. ahí es donde se va a sentir fuerte. ¿Qué propuesta tenían ustedes que decís, nosotros llevábamos algo y no pudimos discutirlo porque no se dio ese espacio? Mira, nosotros propusimos 2 formatos. Uno, que el que tiene tarifa social la pueda trasladar al consorcio. Pero sobre todo que se mantengan los subsidios en los consorcios. Porque no hay manera de salir. Es decir, si vos tenés que ir hacia una tarifa, digamos, mucho más real, tenés que hacerlo paulatino según el sector. Bueno, este es uno que no puede ser considerado como de alto poder adquisitivo en términos genéricos. Uno puede decir, bueno, pero habrá una injusticia en esa propuesta y habrá un consorcio que está pagando con subsidio y no debería. Bueno, trabajá en todo caso sobre la excepción, trabajá al revés. Claro. Mantener el subsidio. Deberían después analizás a considerarlo quién no. como consideraron el tema de inscribirse para mantener el subsidio, Claro. porque hay 4 millones de personas que no llegaron y no se da por hecho que... O porque no tienen internet. ahí, Claro, porque no tienen están en una internet, situación no quieren hacer el vulnerable. trámite, no tienen quien los acompañe, etcétera. Pero bueno, la secretaria dijo, esto sigue abierto, síganse inscribiendo y vamos a ver cómo se da. Por eso tiendo a suponer que estarán escuchando este tipo de propuestas cuando la gente salte a preocuparse. En ¿no? teoría va a Sí. haber una inscripción de aquel que no puede pagar el costo que significarían las expensas. El tema es que esos trámites burocráticos, primero hay Bueno, que pagarlos. esta es una de las preguntas que se tienen. El que va después del 31 de julio, ¿cuánto tarda en volver a tener la consideración que merecía? Y te digo algo más, las expensas subieron entre el 30 y el 50%. Y viene un impacto además de paritarias que por lógica uno no quiere Ahora. discutir los salarios del trabajador, pero es todo sobre las expensas. El consorcio es una patronal rara. Sergio, si te parece, Gracias, te nos volvemos a pasamos. invitar así charlamos un poco más a ver si hay algunas medidas distintas y como siempre te agradecemos Gracias a enormemente ustedes. de participar en nuestro programa. ¿Se terminó lo que se Sí, daba me por cambió hoy? la